Buenas tardes, hermanas. Me gozo de que hayas decidido unirse hoy para continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy comenzaremos un estudio sobre el libro de Habacuc. Este libro es uno de los 12 libros de los profetas menores del Antiguo Testamento. Recuerda que tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros de sabiduría y 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Recuerden que nuestra meta en la clase es aprender todos los libros de la Biblia. Ojalá que los estén estudiando y se los estén aprendiendo, hermanas. El libro de Habacuc en sus 3 capítulos habla sobre la profecía que recibió Habacuc, el profeta, y su lucha espiritual personal. Él tenía una lucha entre sí mismo y su lucha era en tratar de creer que Dios es bueno cuando hay tanta maldad y tragedia en el mundo. ¿Cómo puede ser que Dios es bueno si hay tanta maldad? ¿Y cómo es que Dios no está respondiendo a sus súplicas? Sus preocupaciones en este entonces no son muy diferentes a las nuestras hoy. Hoy en día muchos de nosotros hacemos las mismas preguntas que hacía Habacuc. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta tragedia en el mundo? Si usted está viendo los estudios de la hermana Oneida en vivo en Facebook, ella hizo un excelente trabajo al explicar muchas de las preguntas que aún tenemos hoy. Básicamente ella explicó que hay injusticia, maldad y tragedia en este mundo por causa del pecado. Todo se relaciona con el pecado del mundo. Dios sigue siendo bueno. Él es bueno todo el tiempo. El pecado es el que trae toda la tragedia y las injusticias y la maldad, hermanas, a nuestro mundo. Habacuc vivió durante las últimas décadas del imperio del sur de Israel, que era Judá. Fue un tiempo de injusticia e idolatría. Había mucha idolatría, mucha injusticia, mucha maldad. Después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en el imperio del norte y del imperio del sur. Podemos decir que fue una nación dividida. El imperio del norte retuvo el nombre de Israel. Recuerde que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. En Génesis, cuando Jacob lucha con un ángel, Génesis 32:28 nos dice, entonces el hombre dijo, tu nombre no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con humanos y hemos vencido. Este versículo también se encuentra en Génesis 35:10. Usted puede ir a su Biblia y buscarlo, puede apuntar estos versículos, hermanas, mientras estamos estudiando, para que usted vaya y se fije que es la palabra de Dios y no algo que la hermana Nelly está nada más diciendo. El imperio del sur se llamaba Judá, llamado así por la tribu de Judá que dominaba el reino. Entonces la tribu de Judá era un reino poderoso en ese tiempo. Poco se sabe de Habacuc, excepto que vivía en el mismo tiempo que Jeremías, y que era un gran hombre de fe, cual seguía profundamente las tradiciones religiosas de Israel. Él amaba a Dios y seguía todas las tradiciones que estaban en la ley de Israel, en las tradiciones religiosas que ellos seguían. Este era un hombre que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Está luchando por comprender por qué Dios no responde a sus oraciones, por qué Dios se queda callado, por qué Dios no oye mis súplicas, mi clamor. Habacuc, como Jeremías, probablemente vivió para ver el cumplimiento inicial de la profecía que Dios le dio. En este libro Dios le va a dar una profecía a Habacuc y ellos van a vivir para ver el cumplimiento de esta profecía. Dios le dice que enviará a Babilonia para atacar y conquistar a Jerusalén. Habacuc no se queja a Dios. Dios a cambio le da una profecía de lo que ha de venir. La mayoría de nosotros no nos gusta estudiar profecía porque a veces son difíciles de entender, pero creo que disfrutarán de esta porque creo que está bastante clara.
Habacuc vio la creciente amenaza de Babilonia, y eso no era buena noticia para nadie. Pero a diferencia de los otros profetas, Habacuc no acusaba a Israel, ni siquiera hablaba en el nombre de Dios al pueblo. Más bien, todas sus palabras están dirigidas personalmente a Dios. En este libro es una conversación entre Habacuc y Dios. La mayoría de los profetas en esos días acudían a Dios en oración y se quejaban de su pueblo. Dios le daba palabras al profeta y ellos regresaban y se dirigían a la gente o al pueblo. Esto fue diferente. No se trataba de una queja sobre la gente, sino de cuestionar a Dios. Habacuc estaba cuestionando a Dios. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada? Dios, ¿por qué te quedas callado? Se queja y llama la atención de Dios sobre el sufrimiento y la injusticia en el mundo y está exigiendo que Dios haga algo. Él está clamando al Señor para que el Señor conteste sus oraciones, sus súplicas. Al leer los capítulos 1 y 2 encontramos una conversación de ida y vuelta entre Habacuc y Dios. El profeta presenta dos quejas a las cuales Dios ofrece dos respuestas. Veamos qué dice la palabra de Dios, hermanas. Vamos a entrar a la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Vamos a empezar en el versículo 2. Vamos a orar, hermanas. Padre bendito, en estos momentos, Señor, entregamos este estudio de tus manos, Señor. Que tú hagas con él, Señor, lo que has propuesto en tu corazón, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hasta ahorita nos mantienes con bien, Señor. Yo te pido bendición sobre cada hermana que está escuchando en estos momentos, Señor, que tú derrames bendición en su hogar, Padre bendito, en sus vidas, Señor, en sus finanzas, Señor. Que tú mandes bendición, Señor, para que reciban tu palabra, Señor, y que la podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas diarias, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y verdadero, porque tú nos amas, porque tú nos proteges, Señor, tú nos perdonas, Señor. Te pidemos, Señor, que perdone nuestros pecados y que nos ayude, Señor, a caminar más cerca de ti cada día, Señor. Te alabamos, Señor, y pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanas, en Habacuc 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Esta es la primera queja de Habacuc. Y dice así. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entropece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Aquí está hablando fuerte Habacuc, hermanos, está hablando fuerte y le está diciendo, se está quejando a Dios. Y su primera queja es, ¿cuánto tiempo, Señor, debo pedir ayuda, pero no escuchas? O clamarte violencia, pero no nos guardas. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanas, estamos clamándole al Señor y diciéndonos, ¿por qué no nos escuchas? Mira lo que está pasando, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos guardas de todo lo que hay alrededor de nosotros? Luego dice, la vida en Israel se ha vuelto horrible. Habacuc clama a Dios y le dice, destrucción y violencia, injusticia, afán y conflictos están por todas partes. ¿Por qué no haces nada, Dios? ¿Por qué estás en silencio? La ley se ha paralizado, lo que significa que la ley de Dios, como fue revelada a Moisés, se ha descuidado, lo que resulta en violencia y justicia. Ya no están siguiendo los mandamientos del Señor, ya no están leyendo la palabra del Señor, se ha descuidado. Y el resultado es que hay violencia y hay injusticia.
Hay corrupción en el liderazgo de los políticos, les dice, y le clama al Señor. Hay corrupción en el liderazgo. Los malvados o los impíos rodean a los justos. Los malos acosan a los justos, a los buenos. Dice, no hay justicia y todo está siendo tolerado por los líderes corruptos de Israel. Todos están cerrando los ojos a lo que está pasando. Él está hablando con Dios y está poniendo su corazón y su clama ahí al Señor. Habacuc está pidiendo a gritos a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero mira lo que sucede en el versículo 5 al 11. Aquí ves donde el Señor le contesta a Habacuc. Esta es la respuesta del Señor. Vamos al capítulo 1, versículos 5 al 11. Miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las van a creer aunque alguien se las explique. Estoy iniciando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorra toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Son unos pueblos temibles y espantosos, que imponen su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como pájaros sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus ejércitos como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes y se burlan de los gobernantes. Se ríen de toda ciudad amurrullada. Amarrullada, o que tiene padres, que tienen muros, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a sus pasos arrasan todo. Su pueblo es hacer de su fuerza un dios. Para ellos su fuerza era un dios. Wow. No creo que esta haya sido la respuesta que Habacuc quería escuchar. Él está esperando y clamando al Señor. Y cuando el Señor le contesta, hermanas, eso no era lo que él quería escuchar. Él no quería escuchar todo esto que el Señor le dice. Aquí tenemos a Habacuc en el versículo 2 clamando a Dios. ¿Cuánto tiempo, Señor, debo pedir ayuda, pero no escuchas? O clamar violencia, pero no nos guardas. De repente Dios escucha y responde a su tiempo. Dios tiene su tiempo. Él le dice que está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo Israel. Está convocando a los ejércitos de Babilonia para derribar su justicia sobre Israel. Dios está preparando a Babilonia para que venga y tome a Jerusalén, que tome para que haya justicia, para derribar su justicia sobre Israel. Él va a venir a hacer que Babilonia venga y ataque a Jerusalén. Dios dice que usará este imperio aterrador a Babilonia para devorar a Israel debido a su injusticia y su maldad. Porque la gente no está siguiendo los mandamientos, no está siguiendo las leyes de Dios, se ha apartado del camino del Señor. Él va a mandar a Babilonia para devorar a Israel por causa de su injusticia y su maldad. ¿Y qué descripción da Dios sobre el ejército babilónico? Vamos a releer los versículos 5 al 11. Y dice así, lo primero que Dios le dice a Habacuc es, miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Y dicen, miren quién viene allá. Viene una gran nación detrás de ustedes. Se van a quedar asombrados con lo que voy a hacer. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique.
Si alguien les explicara que Dios iba a hacer esto, no lo fueran creído. Pero yo voy a hacer que se asombren con las cosas que van a venir. Se miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dios le estaba diciendo, y antes de morir le está diciendo algo, antes de que tú mueras vas a ver cosas que no vas a creer. Yo, el Dios de amor, te sorprenderé. Te vas a asombrar con las cosas que yo voy a hacer. Dios le está diciendo. Eso suena como que vienen una gran cosa cuando le dice, te vas a sorprender. Pero lo que Habacuc no sabe es que Dios enviará a Babilonia para atacar y conquistar a Jerusalén. Y cuando seguimos leyendo, vamos a ver lo que Dios le sigue diciendo. Le dice, Dios está levantando al ejército de Babilonia. Son personas despiadosas e impetuosas que barren toda la tierra para apoderarse de viviendas que no son las suyas. Son personas aterrorizadoras y temidas. Gente les temía, les tenían terror. Son una ley para sí mismos y promueven su propio honor. Ellos eran como dioses, sus leyes ellos eran mejor que nadie ni que todo, mejor que todos. Nadie era mejor que ellos. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos al anochecer, ¿verdad? Su caballería galopea de cabeza, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se lanzan a devorar. Cuando se baja el águila a pescar el pescado, el ratoncito o el animalito que vuelan y se lanzan para la tierra y devoran. Así era este ejército, hermanos, así venía este ejército. Vuelan como águila que se lanza a devorar. Todos vienen decididos a violencia. Ellos viven, hermanos, para venir a destrozar. Son violentos, no les importa la vida de nadie, no les importa nada. Son destructores y todos vienen decididos a la violencia. Sus ejércitos avanzan como un viento en el desierto y reúne prisioneros como arena. Cuando hay un torbellino de aire en el desierto y que va levantando toda la arena, así viene este ejército, levantando a todos los prisioneros, como arena dice. Se burlan de los reyes y se burlan de los gobernantes, no tienen respeto a los imperios, a los líderes de los imperios, a los reyes. Se burlan de ellos, dice, se ríen de todas las ciudades fortificadas, las ciudades que tienen sus muros alrededor, sus paredes alrededor. Ellos construyen rampas de tierra y los capturan. Ellos tienen manera de construir por fuera la manera de subir a las paredes y entrar a la ciudad. Y para ellos es como un juego. Luego pasan como el viento y continúan. Pasan barriendo, hacen el desastre y luego continúan al otro imperio, al quien sigue. Personas culpables cuya propia fuerza es su Dios. Ellos piensan que sus fuerzas, su poder es como un Dios, su Dios. Habacuc definitivamente se sorprendió con la respuesta de Dios. Él no estaba esperando que Dios le contestara así. Entonces y ahora estas palabras de Dios y su profeta se aplican igualmente al mundo de hoy, hermanas. Igual que en esos días, igual a hoy. Hoy, a escalas nacional y mundial, se puede hacer las mismas preguntas. Las quejas de Habacuc fueron que la ley está paralizada y la justicia nunca prevalece. El malvado sobrepasa al justo o acosa al justo para que la justicia sea pervertida. El problema fue la paralización de la ley de Dios en los días de Habacuc. Habían olvidado a la ley tal como fue revelada a Moisés. ¿Y qué pasa en el mundo hoy en día, hermanas? La ley de Dios está paralizada en nuestros días también, en nuestro sistema judicial, en
y la injusticia domina. ¿Qué pasa en nuestras escuelas cuando se aprueban leyes para evitar la oración o el estudio de la Biblia en las escuelas? A medida que nos alejamos de la fundación cristiana, el resultado es tristemente el mismo que cuando Israel se alejaba de las leyes de Dios en los días de Habacuc. Tristemente, estamos viviendo los mismos días. La gente se ha alejado de los mandamientos del Señor. Nos estamos alejando de las cosas del Señor y estamos viendo los mismos resultados que Habacuc. En aquellos entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento vivió, los estamos viviendo hoy nosotros también. La respuesta de Dios no es la que Habacuc esperaba. De hecho, es completamente lo contrario de lo que él esperaba. Habacuc pensó que Dios estaba extrañamente silencio y ausente, pero la verdad era todo lo contrario. Dios le dijo a Habacuc su gran plan. Dios estaba trabajando en el plan para su pueblo y le dice a Habacuc: mira las naciones y observa y sorpréndete por completo, porque voy a hacer algo en tus días que no creerás incluso si te lo dijeran. La verdad es que Dios ya estaba levantando a la nación de Babilonia para venir contra Judá o contra Israel. Y créeme que esto no era lo que Habacuc esperaba escuchar. Habacuc sabía de los caldeos de Babilonia, el ejército de Babilonia. Él sabía, él había escuchado las historias, había visto los resultados. Y es justo decir que escuchar a Dios, describirlos como personas feroces, despiadadas, temidas, rápidas y devoradoras, empeñadas en violencia, hizo poco para calmar los nervios de Habacuc. Sin embargo, lo que más desconcertó a Habacuc fue que Dios iba a usar a Babilonia. ¿Por qué a Babilonia? ¿Por qué ellos? Ellos de todos los otros ejércitos que pudo haber usado, ¿cómo podría Dios usar una nación tan impía, tan malvada, tan perversa? ¿Por qué tendría que hacer eso Dios? Antes de ver la respuesta de Habacuc, quiero que veamos estos versículos que se relacionan con nosotros hoy en los últimos días. En los últimos días Dios hará algo mucho más radical. El profeta Daniel dice que en los últimos días conducirán a un tiempo de angustia como lo que no ha sucedido desde el comienzo de las naciones hasta entonces. Solo que vio Habacuc, hermanas, ni se compara con lo que ha de venir, con las angustias que han de venir, porque dice un tiempo de angustia el que no ha sucedido desde el comienzo de las naciones hasta entonces. Solo que él vivió no es nada comparado a lo que viene. Y Jesús también, haciendo eco a estas palabras, Jesús habló también de esta época diciendo: habrá una gran angustia inigualable desde el principio del mundo hasta ahora y que nunca más se igualará. Solo que ha de venir, hermanos, viene mucha angustia. Y ya estamos viviendo los principios de esas angustias, hermanos, porque el tiempo del Señor se acerca, hermanos, y ya lo estamos viviendo, pero dice que no se va a igualar a nada de lo que ha pasado. Esos tiempos aún no están sobre nosotros, pero se puede ver las sombras y las nubes de tormenta de los días que se aproximan. Entonces, justo cuando Habacuc recibió instrucciones de mirar a las naciones y observar, nosotros también podemos ver la mano de Dios trabajando en el desorden actual que ocurre en tantas naciones del mundo. Así que mantente alerta, permanece en la fe, camina cerca de Dios para que no te sorprendas, para que cuando mires todas estas cosas, ya sabemos que va a haber injusticias, para que no nos sorprenda, para que busquemos más del rostro del Señor, para que busquemos más de sus cosas. Habacuc pensó que no estaba sucediendo nada, pero la invasión y destrucción de Judá
una vez que llegó, fue rápida e inesperada. El Señor estaba trabajando todo este tiempo que Habacuc pensó, pues Dios no oye, Dios no escucha, Dios no está haciendo nada. Hermano, sí estaba haciendo algo. Estaba preparando a un gran ejército para que viniera a destrozar a su pueblo. Incluso cuando no vemos a Dios trabajando, cuando no podemos escuchar su respuesta, cuando no es en nuestro tiempo, Dios está trabajando. Él siempre está trabajando. Hay veces no será lo que queramos recibir, pero recuerda que los planes de Dios son más grandes y mejores que los de nosotros. Yo no creo que Habacuc quería que viniera y destrozara a Jerusalén, que viniera y destrozara al pueblo de Israel. Él quería que se cumplieran las cosas, pero el Señor dijo, por causa de su maldad y su injusticia, es lo que voy a hacer. El plan de Dios se realizó en Israel y también se realizarán todos los planes venideros, el que los que Él ha preparado para nosotros. Hay que estar alertos, hay que estar preparados, hay que estar cerca de Dios, hay que mantenernos en la fe. No nos detendremos aquí y terminaremos el capítulo 1 el próximo domingo, hermanas, para ver cómo responde Habacuc a Dios. ¿Qué es lo que Habacuc le va a decir a Dios después de que Dios le da esta gran noticia de que vienen los caldeos y vienen a atacar a Jerusalén? Ojalá que se hayan gozado con el estudio. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estudiar la palabra de Dios con nosotros hoy. Espero que vuelvas con nosotros la próxima semana. Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Cuídense mucho. A los miembros de nuestra iglesia, les recuerdo que hay que ofrendar, hay que dar nuestros diezmos para que, para que la obra del Señor siga adelante. Ya el pastor nos ha dado cómo ofrendar, cómo diezmar. Y si tiene alguna pregunta, nada más llámenos, llamen al pastor o al WhatsApp si quieren donar a nuestra iglesia. Ahí tenemos las respuestas para ustedes. Nada más llámenos o mándenos un mensaje y estamos listos para darles información para toda aquella persona que quiera donar a nuestra iglesia. Les agradecemos. Gracias por todo, hermanas. Dios me las bendiga y les mando un fuerte abrazo porque les extraño mucho. Gracias.